Quiero compartirte un episodio especial, grabado junto a personas especiales. ¿Acaso no todos somos especiales y únicos? Deseo que juntos, por un rato, repensemos el concepto de normalidad y en esta hora de pensar exploremos el mundo de la diversidad funcional y de las sexualidades diversas, hablando de discapacidades y sexualidad junto a la licenciada Vero Ríos, psicóloga y sexóloga especialista en estos temas, y a Fran Riva, activista autista, que nos acompaña desde Perú. Promesa de podcastero que este episodio se las trae. Ponete el casco, abrochate los cinturones y agárrate bien fuerte, que aquí empieza. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. HDP. Hora de pensar. Estamos en este nuevo episodio de HDP, Hora de Pensar, con dos grandes invitados. La verdad es que tenía muchas ganas de hacer este episodio y me ayudó un montón una colega, amiga a esta altura, que entiende mucho sobre el tema. Es sexóloga y psicóloga al igual que yo, así que compartimos esa doble hermosa profesión. Pero a mí me gustaría que las dos personas que tengo de invitados puedan presentarse, puedan contar quiénes son, porque siempre cuando yo presento a la gente me da como mucho temor decir cosas, decir de menos, no presentar bien. Y me parece además un hermoso ejercicio para empezar este episodio, que cada uno pueda presentarse, ¿no? Para que la gente del otro lado conozca y pueda imaginarse quiénes son. Bueno, voy a alzar la voz entonces. Bueno, gracias Mauricio, porque me parece espectacular poder encontrarnos y charlar, ¿no? Y traer, qué sé yo, nuestras voces. Digamos que para lo que tengamos que traer hoy acá. Verónica Ríos es mi nombre. Soy psicóloga y sexóloga, como bien dijiste, y me dedico a la psicoeducación sexual. Desde mis comienzos hasta hoy acompaño a personas autistas y también a neurotípicos, pero hoy vamos a hablar de esto, justamente. No sé si me anticipo, pero bueno, me anticipo ya que estoy. Y traemos acá a las sexualidades diversas. Este puede ser un gran título, ¿no? O las sexualidades dentro del espectro. Y me encanta estar acompañados con quienes estoy hoy, realmente. Con Fran ya hemos hecho unas cuantas cosas que ahora le paso la voz a él. Y, y justamente, realmente nos sentimos como muy cómodos uno con el otro porque realmente es como darle la voz a las primeras personas, sobre todo Frank, que tiene estudio, digamos, que tiene mucha trayectoria en lo que hace y aparte de ser militante. Ay, sin querer queriendo te estoy presentando. Fran, por favor, alza la voz vos. Esto es una Presentate. cadena, esto es una cadena, Presentate. esto es una cadena y entonces está buenísimo que esto suceda porque es como que vamos como de a poquito armando los eslabones, así que está buenísimo, Vero, que presentes a Fran así. Bien, No, a mí me perfecto. encanta que me presenten, porque siempre le digo, le he dicho a Abre en alguna oportunidad, para mí presentarme es difícil, ¿no? Porque como persona autista con discapacidad hay como tantas ideas ahí medios arraigadas de lo válido o no válido que puede ser nuestro trabajo, que presentarse a veces es bastante complejo, ¿no? Eh, si me tuviera que presentar, bueno, soy autista, soy una persona trans, activista, como dijo Vero, eh, agradecidísimo con Vero porque me llama para muchas cosas y creo que también ha sido como parte importante de
poder materializar muchas cosas en torno a mis saberes y cuestionamientos, ¿no? Nada, hoy en día me dedico a la militancia y a poder educar en temas de sexualidad y discapacidad en espacios como educativos, empresariales, familiares, etcétera, ¿no? Un poco eso. Buenísimo. ¿Y desde dónde estás hablando, Fran? Uy, verdad, soy de Perú, dato importante. Ajá. Desde Lima, Perú, estás en este Sí, momento. Lima capital. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, el clima está parecido a Buenos Aires, no tan Sí, el cálido. clima está parecido. El clima ambiental y el clima político. Entonces estamos, Uy, uy, no uy. hace frío, entonces no hace frío. No hace frío, está bien caliente. Está bien caliente, está bien, está perfecto para traer el tema de la sexualidad, justo tu Ahí está, comentario, ahí Fran, está. Vamos como bien calentando un caliente. poco el ambiente, ¿no? Nos metemos en política y explota todo, pero Sí, bueno, vamos Sí, calentando un poco. tal cual, tal cual. Bien. el clima Otra ambiental también. cosa, estas cosas que pasan en el diálogo, otra cosa que me parece que está bueno comentar con tu audiencia, Mauricio, es que escribimos un libro, Sexualidades y Autismos, en conjunto. Bueno, Fran escribe el primer capítulo, que para mí es el capítulo nuclear del libro, justamente poniéndole testimonios y voces, ¿no? Porque hay algo que está sucediendo en este momento que me encanta que suceda, que la sexualidad y la salud mental está patas para arriba. Hace rato que pasa, ¿no? Pero está patas para arriba. En ese patas para arriba se acomodan algunas cosas y las voces, o sea, las personas protagonistas, tienen un lugar más importante, ¿no? Es como que algo se está acomodando bien, digamos, en ese desacomodo, ¿no? Está Así que bueno, buenísimo. me parecía re importante contarlo del libro también. Totalmente, y obvio que va a haber espacio para hablar un ratitito de eso también. Lo que quiero decirles es que justamente yo al revés, en general, digamos, o casi siempre he trabajado, salvo en mis inicios, que trabajé en un centro educativo terapéutico cuando recién empecé. Luego me dediqué toda mi vida a trabajar con neurotípicos, que es una palabra para mí muy nueva, ¿sí? Que por ahí me surge de acompañar parejas, porque yo trabajo mucho con parejas que, por ejemplo, tienen niños autistas, que, por ejemplo, tienen niños que empiezan a tener alguna problemática escolar y todo esto repercute en la familia. Pero para mí, este episodio del podcast también es una manera de seguir aprendiendo. Así que mis preguntas, disculpen, van a venir desde ahí. Yo voy a hablar en nombre mío, pero también de imaginándome a la gente que está escuchando este podcast. Así que si digo algo que no va, con toda seguridad, y sé que lo van a hacer con amor, me corrigen, me explican, me cuentan, porque la idea es aprender juntos. HDP, hora de pensar. Voy a empezar por una primer pregunta, ¿no? Y es por qué le tenemos miedo a lo diferente. Es para que charlemos entre los tres, ¿no? ¿Por qué Qué le tenemos pregunta. tanto miedo? Y bueno, empecemos así. Arrancaste power. Qué pregunta. Mira, yo creo que nos asusta lo desconocido, ¿no? Esto de lo normal y lo diverso, ¿no? Es como que también nos hicieron creer que había una norma que establecía parámetros de las cosas. Y después empezamos a ver, como en esos cajones, yo me imagino como cajones, ¿no? En esta norma. Empezamos a ver como en esos cajones que aparecían cosas que, no sé, si yo tipo tengo que acomodar las medias de mi cajón, ¿no? No, y son todas blancas y negras, de repente aparecía una rosa. Y decía, uy, ¿esta dónde la pongo? O una amarilla. Ah, no, pero pará, blancas y negras, como, ¿dónde va? Eh, y nos empezaba a cuestionar esto, y de repente empezaron a aparecer muchas más. No sé, violeta, qué sé yo, verde, y realmente, bueno, qué sé yo, o empezaba a pensar que en ese cajón entraba todo eso, o abría otro cajón, ¿no? Yo creo que como nos enseñaron tanto desde peques, que todos los cajones eran blanco y negro, y que lo otro era algo extraño, digamos, o extravagante, y ojo, porque no sabemos bien qué es,
bueno, eso nos dio temor. Yo creo que nos dio temor. Yo recuerdo cuando me recibí. Fui a un acompañaba a una niña en un colegio y parecía que bueno, no tenía idea qué hacer, la verdad, en ese momento. Eh, Era una niña no verbal, o sea que no tenía lenguaje, sí se comunicaba muchísimo, pero a mí me desesperaba la idea de ¿qué hago con esta niña? Digamos. Y la verdad que desde ese momento hasta ahora, entrar en ese mundo me ha parecido algo súper enriquecedor y maravilloso. He aprendido de cada una de esas experiencias, ¿no? Es como transformar desde ese lugar. No sé, Fran, qué concepto que te viene a vos de esto, ¿no? Sí, yo creo que, claro, como dice Vero, es este miedo a lo diferente porque no sé qué hacer con lo diferente, ¿no? Y, y claro, todos estos cuestionamientos a mí me llevan a pensar durante este último tiempo que sí, bien es cierto, la sociedad le tiene miedo a lo diferente, pero yo siento que le tiene más miedo a lo que no puede controlar, ¿no? A lo que no puede como manejar, ¿no? Porque vivimos en un sistema que tiene todo tan controlado, eh, en la heteronorma, la cisnorma, etcétera, etcétera, que claro, lo que no pueden manejar es lo que les asusta, porque claro, yo me pongo a pensar y digo, al sistema no le da miedo una persona autista que cumpla con los patrones de lo que es una persona autista, pero al sistema sí le da miedo una persona autista que alce la voz y diga, oye, esto es lo que yo necesito de ti y tú no me lo estás dando, ¿no? Entonces, claro, todo esto me hace pensar y digo, les asusta la diferencia que ellos mismos no pueden manejar, ¿no? Entonces es ahí un tema como, sí, la diferencia asusta, pero dentro de la diferencia hay más diferencia, ¿no? Claro. Entonces es como este círculo. Claro, es como si todo tendría que caber en el cuadrado que nos hacemos dentro de la cabeza, ¿no? Sí, sí. Yo investigando a partir de una información que me recomendó justamente un padre de un chico con autismo, me recomendó un podcast que se llama La Ruta de lo Anómalo, de Ujú. Rocío Vergara Muñoz. No sé si escucharon hablar de ella. Me encanta porque justamente habla de esto, de lo normal como, digamos, como de, que viene de la norma, y por otro Ujú. lado, digamos, empieza a explicar que lo normal en realidad es la enfermedad, que lo normal es lo diferente, porque en realidad, digamos, por ejemplo, la salud como concepto es algo que se va perdiendo desde que nacemos, digo, todo el tiempo vamos como teniendo nuevas cosas que nos van pasando. Entonces, lo normal quizás, digamos, es que seamos diferentes, que cada uno procese la información de manera diferente. Y tal cual, Fran, como vos decís, mientras que una persona, por ejemplo, autista, esté calladita, no hable, entonces eso entra dentro del parámetro. Pero cuando empieza a incomodar, eso hace, por un lado, que sea difícil, pero por otro lado nos genera crecimiento. Entonces a mí me parece fundamental que vos hables, que milites en todo esto, ni hablar que Vero escriba sobre estas cosas. Y bueno, yo quiero saber. Entonces, quiero preguntarles ahora, seguimos con todo esto. ¿Cómo se dice cuando una persona, digamos, no cumple con lo que se espera en la sociedad? Discapacitado, capacidades diferentes, neurodivergentes. Cuéntenme un poco. Esta es una pregunta que nos hacemos. Por suerte nos hacemos la pregunta, porque es como que durante mucho tiempo estuvo directamente ese nombre y punto, o discapacitado, ¿no? Esto de capacidades especiales. Estuvo dicho, pero no estuvo cuestionado. Y primero yo creo que lo que se dice es lo que la persona se siente bien con eso, ¿no? Ahora, dentro de los parámetros de más teóricos, digamos, se dice personas con discapacidad, o sea, se nombra a las personas como personas con discapacidad. Ninguna cualidad especial, ni capacidades especiales, nada de esto. Hay una autora activista, una persona con discapacidad, Daniela Asa, que dice, bueno, yo no tengo tipo una capa de superhéroe, no tengo esa capacidad especial, solamente soy una persona, punto. Entonces, la palabra persona ante todo, ¿no? Después discapacitado, discapacitada, tiene todo este estigma de, bueno,
discapacitado. No sé qué te dice la palabra a vos, pero a mí me dice cosas malas nada más, cosas negativas. Creo que en eso probablemente vayamos a coincidir y las personas que escuchen ya les debe resonar así, pero lo siento, ya en el cuerpo lo siento, ¿no? Como, hasta se ha usado como un insulto, ¿no? Lamentablemente aún hoy pasa esto, ¿no? Retardado. Siempre hablamos de estas palabras con el estigma y la fuerza que tienen. Así que, como decíamos, persona con discapacidad es como se nombra, y después preguntarle a cada persona con discapacidad. A mí me gusta mucho el término de diversidad funcional, y es el que más utilizo en en el ámbito profesional, digamos, pero si estoy con una persona con discapacidad enfrente, le pregunto, cómo te gusta a vos? ¿Qué término va con vos? Porque, por ejemplo, Daniela Asa dice que no le gusta el término diversidad funcional. HDP. Hora de pensar. A vos, Ujú. cuento a la gente porque nada más nos está escuchando, en tu mano, entre que te Sí, sí, moves, vi que dice autista, ¿no? sí, sí. ¿A vos cómo te gusta que te nombren? Y también, digamos, a esto le sumo otra pregunta que es, digamos, si la gente con este tipo de diversidad funcional, como dice Vero, eh, Ujú, sabe lo que tiene, es consciente de ujú, lo que tiene, hay ujú. que decirle o no. Y ahí, Vero, agregate cuando vos quieras. En el tema de cómo enunciarte, yo creo que eso es algo súper personal y movilizador, porque para muchas personas dentro de la comunidad con discapacidad, la discapacidad es algo identitario, ¿no? Entonces, yo sí me enuncio como una persona autista y me enuncio como una persona con discapacidad. Eh, Conozco colectivos y compas que se enuncian como personas discapacitadas o personas con autismo, etcétera, etcétera. Porque creo que el camino de la construcción identitaria es distinta y nos apropiamos de formas distintas de las palabras y conceptos, ¿no? Yo particularmente durante mucho tiempo estuve como que me interpelaba mucho el término discapacidad, y yo al inicio de saberme autista no me identificaba como una persona con discapacidad. Pero a raíz de cuestionarme, de ir conociendo, de ir sí, cuestionándome muchas más cosas, yo empecé a sentir la necesidad de apropiarme de este término, ¿no? Porque, claro, así como la palabra discapacidad es usada como un insulto, la palabra autista también, ¿no? Cuánta gente te dice, hey, pareces autista, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando son intersecciones identitarias hay como una resistencia a apropiarte de estos términos para reivindicarlos, ¿no? Entonces, claro, como decía Vero, como teóricamente lo más adecuado es hablar de personas con discapacidad desde el modelo de derechos de la discapacidad, ¿no? Que plantea la imagen de persona primero. Pero lo más importante va a ser saber cómo la propia persona o esa comunidad en ese momento quiere ser llamada, ¿no? Porque yo digo, soy autista y tengo amigos muy cercanos que dicen con autismo, y está bien porque viene desde la propia persona. La cosa es que las personas sin discapacidad no quieran imponernos a nosotros cómo nombrarnos, ¿no? Por más que haya una teoría, etcétera. O sea, claro, teóricamente nos tenemos que guiar con algo, y eso pasaba, por ejemplo, cuando escribí el libro con Vero, que yo le decía, quiero poner otra cosa, pero teóricamente o editorialmente no te lo permiten. Pero bueno, ¿no? Detrás de eso siempre tiene que haber como, bueno, vamos a escuchar lo que la propia comunidad quiere, ¿no? A ver, Fran, porque yo te escucho y entiendo que dentro del autismo, ¿sí? Hay distintos tipos, digamos, ¿sí? Que el autismo, digamos, digamos, hay un rango donde puede haber Asperger y donde puede haber, digamos, incluso psicosis. A ver, quiero saber un poco, ¿no? Porque, a ver, digamos, desde el prejuicio incluso, ¿no? Uno imagina a una persona autista y la imagina con mutismo, es decir, digamos, sin poder hablar, la imagina en su mundo como la definición de autista, ¿no? Muy, muy metido para adentro, y te escucho y a mí me encanta porque, digamos, me estás explicando un montón de cosas que me imagino la gente que está escuchando, empiezan las neuronas como a hacer sinapsis y a asociar cosas, es decir, espectacular, ¿no? Contame un poco
cómo es esto, ¿no? Bueno, justo esto que traes de variables, o sea, el autismo es un espectro. No me salía la Y eso, palabra espectro. espectro, eso, perfecto, espectro, pero te leí, vi que querías decir eso. Entonces, en el espectro hay muchas variantes, y eso es lo más rico que aparece, ¿no? Están las personas que no verbales, que no pueden tener un lenguaje quizás fluido, y están los que tienen un lenguaje fluido y que quizás, no sé, son docentes y dan clases, o sea, hay mucho. Ahora, el término psicosis lo dejaría de lado, digamos, en este espectro, porque, bueno, como todas las condiciones quizás, o como todas las personas, no somos, yo digo que no somos pura cepa, ¿no? Como que venimos a tener variantes de un montón de Tenemos cosas, un pero eso, poquitito de cada cosa. tal cual, pero eso digamos que viene con las personas, o sea que eso ya de que no ser pura cepa. Después que aparecen otras cuestiones de salud mental en las personas, sí, puede aparecer, pero como en rango general es esto, ¿no? Es un espectro. Ahora, dentro de ese espectro, obviamente que hay características comunes en las personas autistas, ¿no? Que esto tiene que ver con la interacción social, ¿sí? Con un perfil sensorial, o sea, tiene que ver con patrones que podemos ver en todas esas variables, digamos, ¿no? Con algunas conductas en particular. Pero bueno, con el lenguaje y la comunicación, o sea, si tengo que nombrar como ítems, ¿no? Donde puedo caracterizar a esta condición, porque esa es otra, esto que nos ponemos a preguntar, y bueno, ¿cómo nombramos? ¿Cómo se nombra persona con discapacidad, con autismo, autista? Y acá aparece como también esto de, bueno, que cada uno lo nombre como, digamos, como quiere, si es la propia persona. Ahora, si no es la propia persona, el respeto y la empatía es lo que vale. O sea, como para dejar anclado un concepto, ¿no? Eh, Eso me parece fundamental, sobre todo porque en esta riqueza y en estas variantes que todas se mezclan, bueno, también está la diversidad sexual, digamos, la identidad. Este concepto que trajo Frank es clave, que la sexualidad es identitaria, ¿no? Y una condición es identitaria también, ¿no? No sé, vámonos a pensar en la religión, ser católico, ser judío, ser, ¿no? Evangelista, o sea, termina siendo algo muy identitario, ¿no? Me fui un poco por las ramas. Ujú. Me No, pasa, pero bueno, me fui un poco por las No, está ramas, bien. no sé qué la pasa. idea es que charlemos un poco así y un poquito también que nos vayamos yendo por las ramas, porque la idea es que nos permitamos eso. Fran, ¿vos qué pensás de todo esto que está diciendo Vero? Eh, ¿Tienes algo para agregar? Sí, o sea, como decía Vero, el espectro no es lineal, ¿no? No es que haya como un autista muy autista y otro autista muy poquito autista, ¿no? O sea, y claro, mucha gente piensa eso porque los manuales diagnósticos se dicen que hay niveles, ¿no? Pero es importante siempre recalcar que los niveles son por necesidades de apoyo que el exterior necesita ajustar, no porque seas más o menos autista, ¿no? Igual, como decía Vero, también apoyo eso de como dejar un poco de lado las otras categorías, entre comillas, si hablamos médicamente, diagnósticas, porque, claro, igual ya desde el 2013 la sacaron, ¿no? Ya solo es espectro autista, ya no hay Asperger, ya no hay TGD, ya no hay nada dentro del manual diagnóstico, ¿no? Todo se condensó en trastorno del espectro autista con 3 niveles de apoyo, ¿no? Nada más, entonces. Pero eso sí, como decía Vero, y hay que recalcarlo, el autismo para muchas personas es identidad, ¿no? Igual que la sexualidad. Entonces, claro, acá hay un cruce interseccional bien interesante y potente de conversar, ¿no? Porque no es lo mismo ser autista o ser mujer autista o ser un autista trans o un autista gay o lesbiana, ¿no? Las demandas, discriminaciones, ajustes cambian dinámicamente, ¿no? Entonces, eso está bueno, ¿no? Como estas identidades se interseccionan y ¿qué hacemos ahora con esto? Es la pregunta. H, D, P. Hora de pensar. Es loco porque quiero seguir adelante, pero al mismo tiempo me surgen un montón de preguntas, porque esto que decís, digamos, hay un autismo y por otro lado vos te sentís que sos una persona trans, si te identificás con lo trans, qué valentía, ¿no? Porque, digo, es una doble militancia. Sí, seguro que sí. La verdad que Fran me parece que
lo puede decir, ¿no? Desde sus zapatos. Mm. Sí, no sé si valentía, cansancio sí, pero sí, hay que ser resilientes, ¿no? Yo creo que todas las personas con discapacidad, independientemente si estamos dentro de las diversidades sexogenéricas, hay, es como que somos resilientes porque vivimos en una sociedad que no está hecha para nosotros, ¿no? Entonces, justo ayer conversaba con una compa que me decía como que no sabía si hacer militancia o no, ¿no? Porque sabía que era necesario, pero es agotador y muy, o sea, ponerte como más vulnerable de lo que ya puede ponernos la sociedad, ¿no? Entonces, algo que yo siempre digo, y si nos está escuchando gente disca que tiene este mismo cuestionamiento, es que ya nuestra sola existencia es política, ¿no? Ya simplemente siendo personas con discapacidad, discapacitadas como te enuncias, y encima tener una diversidad sexogenérica ya es político en una sociedad que te silencia, ¿no? Entonces, Bueno, Totalmente. eso. está buenísimo esto que traes porque, a ver, pongámoslo, si queremos hablar eh, de las vulnerabilidades, estamos hablando de una minoría, ¿no? Entonces, atender a esta minoría, como vos decís, Frank, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Ahora con esto que traes también, que tiene que ver con lo político y con el posicionamiento, eh, justamente, si hablamos de una minoría, y hablamos de una vulnerabilidad, también hablamos de más necesidad de apoyos y de un entorno amable. Ahora, los activistas o los profesionales de la salud que están quizás más metidos en redes sociales, hay un valor clave que tiene que ver con traer un conocimiento, la información, y por otro lado contar un poco esto que pasa como atrás de escena, ¿no? En una investigación que hicimos junto a varios profesionales interdisciplinarios, apareció la diversidad sexual como aparece en el resto del mundo, por ejemplo, en los papers científicos, como algo preponderante en el autismo, y justamente pensando en esto que decís, ¿no? Y uniendo lo primero, Mauricio, que vos traes, de, bueno, cómo está bien nombrar, qué decir al respecto, qué no decir, pensaba en esto de, bueno, a ver, ¿en qué lugar nos ponemos los profesionales, los docentes, las familias? ¿Qué hacemos para acompañar? ¿Qué hace falta, no? Está Para bueno. sacar el estigma, digamos, ¿no? HTP, hora de pensar. ¿Hay deseo sexual en las personas con discapacidad? Cuando hablamos de diversidad sexual, por supuesto que sí, pero digo, hay todo un prejuicio con respecto a la sexualidad ya relacionada con lo estético, con lo bello, con lo heteronormativo, como decimos, que hace que nuestras cabecitas cuando piensan y esquematizan se van hacia el lado de eso, ¿no? De un hombre y una mujer muy bellos ambos, digamos, haciéndose unas caricias, que no sean tan sexuales porque un poco también ya se va para el lado del morbo. Bueno, ¿qué nos pasa con esto, no? O sea, hay deseo sexual en personas con discapacidad y ¿qué hacemos con ellos, no? Otra gran pregunta, pero primero me parece que nosotros nosotras no tenemos nada que hacer. Digo, cada persona con su deseo va a hacer lo que quiera. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, la mirada la mirada más antigua de la discapacidad, había como una separación de poder donde estaban las personas capaces y las discapacitadas. Entonces parecería ser que las personas discapacitadas, voy a usar este término ahora, tenían que pedir permiso para vivir su sexualidad. Y si hay algo que irrumpe es la sexualidad, o sea, no pide permiso a nadie para ser vivida, ¿no? Entonces ahí el tema es, bueno, ¿y cómo acompañamos a esa sexualidad que quizás no está dentro de los libros que conozco, ¿no? ¿No? Entonces, ¿de qué manera? Deseo, me parece que no hay personas sin deseo. Entonces, ahí creo que contestaría, sí, si hay un espectro de deseo sexual, sí. Y dentro del autismo podemos hablar, hay varios papers científicos, volvemos a la ciencia, que nos dan alguna información sobre esto. Pero digamos que no hay personas sin deseo, me parece que sería como la respuesta, ¿no?
No sé, Fran, ¿qué decís? El deseo, perdón, Fran, es vitalidad, digo, es lo que nos hace que existamos, que crezcamos, que, digamos, de alguna manera es como el agua que riega a la plantita, ¿no? Me parece que la respuesta por eso anticipaba que es obvia, pero justamente, Fran, antes de que respondas, digamos también, ¿no? Cómo vos vivís la sexualidad, cómo es en vos. Vi tu Instagram y me encantó, me encantan tus posts. Quiero que también digas a dónde podemos seguirlos. Y bueno, veo que ahí haces un montón de posteos sobre todo esto que estamos hablando. Entonces, primero decinos tu Instagram y después arranca con la respuesta, por fin. Ya, mi Instagram es @soyautista_franriba. Es incómodo mi Instagram, anuncio. Este, uy, sí, las personas con discapacidad tenemos deseos, tenemos placeres, tenemos todo, ¿no? Como decía Vero, empezar desde la premisa de que todas las personas con discapacidad también somos seres sexuales, ¿no? Somos seres sexuados, todos, porque la sexualidad es inherente, ¿no? Todos tenemos sexualidades. Sexualidades diversas también, porque igual que las identidades son dinámicas, ¿no? Pero algo que pasa mucho es que, como decía al inicio, vivimos en una sociedad que no está hecha para nosotros y eso también incluye a la educación sexual, ¿no? No está pensada para las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, algo que es importante de mencionar como persona disca es que mi sexualidad y mi discapacidad no están separadas, ¿no? Yo no puedo atender mi sexualidad y dejar de lado mi discapacidad, o al contrario, pensar que mi discapacidad está separada de mi sexualidad, porque no, están intersectadas, ¿no? Van juntas. Entonces, claro, es complejo como construir tu propia biografía sexual cuando estás en un sistema, en una sociedad que siempre te plantea modelos hegemónicos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los cuerpos saludables o qué cuerpos son dignos de deseo, placer? ¿Qué cuerpos no deberían ser deseados, ¿no? Justo hoy hablaba con una compa disca del Salvador y le decía, hablábamos de cómo se ha romantizado la idea del sexo, ¿no? Esta idea casi que celestial de tener un encuentro sexual, ¿no? Y cuánta culpa podemos sentir las personas con discapacidad porque no sentimos ese encuentro celestial a la hora de tener un acto sexual, o porque desconocemos, o porque nada está adaptado para nosotros, o porque no sabíamos qué hacer o qué pedir, pero como la sociedad nos implantó que un encuentro sexual tiene que ser de tal forma y sentir que casi tocaste el cielo con las manos, la culpa te consume, ¿no? Entonces, yo creo que desde la comunidad de personas con discapacidad que hablamos de sexualidad es un poco eso, ¿no? Empezar como a cuestionar estas educaciones sexuales, qué perspectiva están teniendo, ¿no? Y desde el lenguaje, ¿no? O sea, por ejemplo, el otro día estaba en una reunión que se estaba hablando de menstruación, y hablaban como de salud menstrual, ¿no? Y el acceso a tu propio cuerpo, por ejemplo. Yo era la única persona disca en ese grupo y yo les decía, o sea, yo entiendo que teóricamente nos enseñan a hablar, por ejemplo, de salud sexual, ¿no? De salud reproductiva, de salud menstrual, pero ¿qué es la salud, no? ¿Qué es un cuerpo saludable? Las personas discas no entramos en el parámetro de un cuerpo saludable, ¿no? Personas discas no entramos en este modelo médico social de lo que es un cuerpo saludable, ¿no? Entonces, creo que también algo importante en temas de sexualidad y discapacidad un poco es cuestionar y tensionar el lenguaje, ¿no? Porque como les comentaba ese día, por ejemplo, que estaba en esta reunión de menstruación, donde yo era la única persona con discapacidad que había ido, yo les decía, claro, hablan de salud menstrual, ¿no? Como de ser como tus propias decisiones en tu cuerpo, ¿no? Etcétera, etcétera, el aborto, etcétera. Y yo les decía, pero, ¿cómo le vas a decir a una persona disca, por ejemplo, con discapacidad física, que tenga como autonomía o independencia, entre comillas, en su propio cuerpo, si ni siquiera puede acceder, por ejemplo, a una toalla higiénica, una copa menstrual, o por su propia discapacidad no puede colocarse una copa menstrual? Entonces, claro, siento que hay muchas miradas como interesantes y trabajos potentes, pero siento que hay como que cuestionar esto, ¿no? Porque pasa en la sexualidad, o sea, se trabaja la ESI desde salud sexual reproductiva, pero claro, ¿qué es eso? ¿Qué es lo saludable, no? Yo siempre me cuestiono, ¿mi cuerpo entra dentro de este parámetro de un cuerpo saludable o no? Y claro, si no es un cuerpo saludable, no es un cuerpo deseable, ¿no? Entonces ahí hay un montón de cosas y claro, es como, no sé, yo me cuestiono mucho. Yo siempre digo que soy una persona muy incómoda para muchos, ¿no? Y siempre trato como de no faltarle al respeto a nadie, pero siento, algo que decía el otro día, es que la sexualidad se está volviendo muy elitista, ¿no?
los espacios en los que se hablan de sexualidad desde el modelo así como médico, clínico, se ha vuelto súper elitista, ¿no? Y no quieren Eh, cuestionar nada, no La quieren como gente, la gente salir de ahí. no nos ve, pero Vero abrió los ojos así de grande cuando decías esto de la sexualidad se ha vuelto elitista. Imagino que es como que les generó un impacto lo que estabas diciendo de la puta madre. Así que a ver, Vero, ¿qué dice? No, no, es que total, porque estaba pensando en esto de la palabra salud menstrual, en esto que contaba Fran. Y claro, aparte, si ponemos salud versus enfermedad y así, ¿no? Como bien blanco-negro, y pensamos la discapacidad como una enfermedad y la salud como el polo opuesto, ¿dónde está el placer? Sábado. No, no hay. Entonces, después pensaba el otro, que porque unía un poco lo elitista, que tal cual, porque pensaba en que si las políticas, cada vez hay menos políticas públicas para acompañar la educación sexual o para acompañar las sexualidades, porque necesitamos de políticas públicas para esto, ¿qué pasa con las personas que tienen más necesidades de apoyo? ¿No? Porque hablo de necesidades de apoyo para la toallita higiénica, un acompañante terapéutico, una cuidadora, un cuidador. Imagínate la vida adulta, ¿no? De esa persona. Me vino a la mente una imagen por una conversación que tuve en un grupo de familias. Estaba dando un taller, ¿no? Para familias y hablábamos de sexualidad y ellos y ellas me comentaban sobre la sexualidad de sus hijos e hijas, ¿no? Y bueno, una mamá alza la voz y dice, bueno, mi hijo tiene parálisis cerebral y autismo, yo me doy cuenta que tiene ganas de estar en un momento íntimo porque ya se comunica de una manera particular, usa pañales, entonces yo abro un costado del pañal y me retiro. Y yo sé que tiene su momento de autoestimulación y demás. O sea, él tranquilamente podía acceder a su genitalidad, voy a poner la genitalidad porque, ¿viste? A ver, cuando hablamos de sexualidad es un gran problema la genitalidad porque en realidad todo el cuerpo, ¿no? Pero bueno, justo el ejemplo da con esto. Y, y nada, como que cómo no teniendo esa autonomía puede tener una intimidad. Bueno, la privacidad en este caso es compartida, o sea, tiene que acordarse con una otra persona, en este caso la madre. Y ahí, bueno, los cuestionamientos, pero ¿y la madre cómo está en ese plano? Bueno, sí, está en el plano de lo posible, digamos. Siempre nos manejamos en el plano de lo posible. Si después se podrían configurar otro tipo de apoyos y la persona que baña, vamos a higieniza, que bueno, qué momento tan sexual, ¿no? El momento del baño, por ejemplo, ¿no? Puede ser otra persona que no sea la figura de la madre, el padre, ¿no? Está, siempre predomina el rol femenino, por excelencia, de las cuidadoras, ¿no? Esto sigue siendo así. Eh, pero bueno, sería fantástico, pero para eso necesitamos políticas, o sea, necesitamos un apoyo específico, así como está el terapeuta, ¿no? Que atiende algunas necesidades, también qué pasa con las otras necesidades, ¿no? Las que no son tan visibles, pero rigen el día a día de las personas. Sí, es súper importante, ¿no? Y justo me hacías pensar en eso de, claro, cuánto se les juzga, por ejemplo, a las cuidadores, les cuidadores que cumplen un poco este rol de asistir a sus hijos en momentos que necesitan intimidad o de disfrutar de su sexualidad, y es como, pero no, tú eres su madre, su padre, ¿cómo lo vas a asistir? Y no sé qué. Pero claro, por eso decía hace un rato, ¿no? Estas como educaciones sexuales, entre comillas, se están volviendo a veces muy elitistas. Me ponía a pensar en eso porque decía, claro, ¿y qué pasa con esos cuidadores que no tienen, por ejemplo, el acceso económico para tener un terapeuta o un acompañante o alguien que los guíe en el proceso de las sexualidades de sus hijos, ¿no? Entonces, claro, siento que hay que descentralizar un poco estas sexualidades, ¿no? Descentralizar los acompañamientos, las educaciones sexuales, qué perspectiva les estamos poniendo, ¿no? Y H, D, P. Hora de pensar. A ver, cuando te juntás con un otro, con una otra, con quien sea, lo necesario es preguntarle qué tiene ganas de compartir en ese momento, ¿no? Entonces, como la base del consentimiento
de que tiene ganas de compartir. Esto desde la comunicación, quizás. Ahora, desde la situación sensorial, quizás tener en cuenta el espacio donde están, qué objetos van a utilizar, qué tipo de texturas, no sé, como que pienso qué tipo de audición o de ruidos hay en ese lugar. Como una Después, anticipación, decís, Vero. Como una sí, anticipación. y la anticipación también, ¿no? Como concretamente, ¿con qué lugar? Imagínate que yo quedo con vos y te digo, escúchame, Mauricio, venite a mi casa, ¿no? Y quizás te mando la ubicación. Y bueno, imagínate que estamos planificando un encuentro sexual, ¿no? Quizás hasta venga bien, no sé, como conversar, mira, bueno, capaz que ya fue varias veces a esa casa, ¿no? Quizás ya la conoce, entonces, bueno, quizás hasta conversar en el lugar físico, dónde va a ser. O sea, esto de lo espontáneo de la sexualidad, como que, bueno, viste, que está como sobrevalorado. No, quizás es esto de ponerse de acuerdo en todas las cuestiones, así bien burocráticas, digamos, que hagan que después uno la pueda pasar bomba, digamos, ¿no? Porque me Esto me parece que imagino, es Vero, importante. perdón que te interrumpa por ahí para la gente que está escuchando un ejemplo, ¿no? Y por ahí, a ver, Fran dirá, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que la música a todo volumen va a estar buenísimo y que eso me va a excitar. Pero de pronto, digamos, esto a la otra persona le puede hacer mucho mal. Entonces, lo que para mí a lo mejor puede ser algo que romantice o me excite o me ponga como un loco, por ahí a la otra persona puede generarle, digamos, una sobrecarga de estímulos, ¿no? Ujú. Sí, sí, totalmente, ¿no? Pero, y es que al final el acto sexual como tal, si hablamos netamente de eso, está como todo en la sociedad, ¿no? Parametrado. Tiene ciertas normas sociales que tienes que cumplir si realmente como que se tiene que disfrutar o quieres disfrutar. Eh, entonces, para mí lo primero es como desromantizar el acto sexual, ¿no? Saber que no hay una sola forma de tener sexo. Tomando esto que dice Fran, que es súper importante, esto también, ¿no? El centro en la genitalidad, o sea, salir de ese lugar. Como que el acto sexual sea como sea. Y creo que también cuestionar que el acto sexual no es el fin de la sexualidad, no es a lo que tenemos que llegar, porque hay muchas personas que no quieren tener sexo y está bueno, ¿no? O no quieren tener un vínculo sexual con otra persona y también está bien, como romper esa idea de que el sexo es como consumar tu relación o consumar el amor, ¿no? Como romper todas estas ideas tan hegemónicas en torno al sexo está bueno. Y todo lo que decía Vero de conversar, de anticipar, es súper importante, así, pero recontra importante. Yo soy de una relación de 10 años y claro, fue un camino largo aprender a reconocer qué necesitaba yo como persona autista dentro de las relaciones sexuales. Y a raíz de eso, y lo conversé con mucha gente auti, y yo me acuerdo que hace un tiempo, lo tengo anclado en mi perfil, hice un post de qué hacer antes de tener relaciones sexuales, qué hacer después de tener relaciones sexuales. Y mucha gente auti me decía, es que nunca lo había hecho porque eso no está dentro del parámetro de lo que se debe hacer, ¿no? Porque claro, y menos si vas a tener tipo una relación sexual casual, porque imagínate que salgas, conozcas a alguien, vayas a un hotel y no sé, saques tu spinner mientras tienes sexo, ¿no? Nadie va a entender. Pero claro, es un ajuste que necesitas para disfrutar y tener de tu propio placer en ese momento. Entonces, yo creo que comunicar y reconocer propiamente lo que necesitas para disfrutar de este encuentro sexual está buenísimo, ¿no? Y repito, romper con todas las ideas preestablecidas de lo que es tener un encuentro sexual, ¿no? Digamos, ¿no? Al final, me parece que todo esto que decís justamente es un aprendizaje para todas las personas mucho más allá de la discapacidad, ¿no? Porque me da como la sensación y voy entendiendo un poco, o por lo menos eso es lo que yo creo, que sexualidad y enfermedad, si se quiere, a ver, en algún punto se tocan en el sentido de que cuando la sexualidad es tan armada, tan esquemática, tan normal, ¿no? Nos aburrimos, no hay nada que explorar, pero eso no significa de ninguna manera que no tenga que haber un encuadre, ¿sí? Que tiene que ver con el consentimiento, que tiene que ver con poder decir lo que nos gusta y no. Y en ese sentido, todos
somos diferentes, porque a mí me puede gustar que me muerdan el cuello y a otra persona eso parecerle violento, agresivo, incómodo, ¿no? Y desde este lugar está bueno anticipar, pero al mismo tiempo también en el fluir del encuentro ir haciendo ajustes. Me parece que esto es lo bello también de la sexualidad, que es un juego, ¿no? Y todo juego también tiene reglas. Sí. O sea, algo que le comentaba a Vero y que para mí es como un punto súper importante es que hay cosas que las personas sin discapacidad no tienen que cuestionarse nunca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una persona heterosexual o cisgénero jamás se va a cuestionar sobre su identidad o su orientación sexual porque no es necesario que la menciones porque es lo que está bien en esta sociedad, ¿no? Tú no dices, ay, soy militante por los derechos de las personas con discapacidad y heterosexual, no, porque no te lo tienes que cuestionar, porque ya es intrínsecamente aceptado, ¿no? Entonces, igual, las personas que no están dentro de alguna comunidad con discapacidad no se cuestionan ni tensionan sus sexualidades, ¿no? Entonces, ¿cómo tensionaríamos otras si ni siquiera tensionamos las nuestras, ¿no? Entonces, para mí es súper importante eso, si vamos a hablar de sexualidad, empezar tensionando nuestra propia sexualidad, porque ¿cómo acompaño otra entonces? Sí, me parece que es clave esto que decís, Fran, y uniendo a lo que decías Mauricio al principio, de tiene que saber o no esa diversidad funcional, esa discapacidad de la persona. Y la verdad es que yo creo que si tenemos mayor registro de lo que nos pasa en la vida, nos la pasamos mejor, digamos, ¿no? Tengo un caso muy presente, muy fresco en la mente. Digo un caso porque es de estas cosas que decís, ay, cómo me gustaría, no sé, hacer algo diferente, no sé qué, viste, estoy como, lo tengo enfrascado en este momento. Pero bueno, una persona que acompaña que no quiere ser autista, no quiere, y viene acá y me odia, digamos, no quiere saber nada con estar acá conmigo. Y le digo, bueno, como vamos como tratando de establecer algún tipo de contrato. Yo le digo, mira, es más, me prohibió hablar de la palabra autista o autismo mientras está en el rechazo, digamos. Y yo quiero trasladar y transmitir esto de, escúchame, sea lo que sea que pasa, yo quisiera que vos estés bien. Y esto no te está haciendo bien, pero no, viste, como que busqué diferentes formas de decir esto. Pero bueno, cuando la otra persona lo quiere escuchar, en este caso no, realmente no quiere. Pero eso es como, es súper liviano, cuando uno ya sabe qué pasa, por qué pasa, como que me parece que es más amable con nosotros mismos, con nosotras mismas. Entonces, es como que en general, ¿no? Saber el perfil sensorial que tenés, o sea, qué cosas, hasta dónde va con la música, con vos, el volumen, ¿no? Como unimos ese tipo de que decíamos, dice eso del volumen de la música. O la caricia, si es más fuerte, si es más despacio, digamos, porque se une con todos estos mitos, ¿no? Vos hablabas de la falta de deseo antes, yo ahora pensaba en como en esta hipersexualidad que muchas veces se piensa como otro estigma, o bueno, la falta de ella que decíamos, ¿no? Pero como una sexualidad descontrolada. Entonces, cuanto más nos podamos conocer, me parece que mayores posibilidades tenemos de pasarlo bien, ¿no? Pero es clave lo que dice Fran a lo último, que decía esto de, bueno, pero si la persona que tengo frente no tensiona su propia sexualidad, ¿cómo puede ver, tener una mirada hacia la discapacidad, ¿no? Sí, fundamental tensionar nuestras propias sexualidades. ¿Qué sería para que la gente entienda esto de tensionar? Así lo dejamos como mensaje último antes de que, bueno, les haga la última preguntita. Bueno, tensionar es, imagínate, yo soy una mujer, ¿no? Tengo una pareja que es varón, o sea, heterosexual. Tensionar sería decir, bueno, yo tengo ganas de seguir teniendo relaciones sexuales, me voy a poner en plan relaciones sexuales. Sería, perdón, tensionar o cerciorar. Tensionar. Tengo Tensionar. ganas, exacto, tengo ganas de tener esta relación sexual siempre de esta manera con mi marido, con mi pareja, o no. A ver, me voy a preguntar, ¿qué otras cosas pueden aparecer acá? ¿No? Eso sería tensionar, como estamos re cómodos, todo bárbaro bien, pero quizás, qué sé yo, podría ser diferente esto que está pasando.
Eso sería como un poco tensionar, ¿no? Simplemente es así, esa pregunta, lo pongo muy en la cuestión Ujú. de lo que puede llegar a ser, digamos. H, D, P. Hora de pensar. ¿Cómo la siguen a vos, Vero, en redes? Contanos un poco de los libros y vos también, Fran, de lo que haces brevemente para que la gente conozca y pueda conectarse, ¿sí? Dijiste el Instagram, repetilo de vuelta, pero digamos, la idea es un poco que este podcast que de verdad les cuento llega a 24 países, tiene más de 800 seguidores, 4500 horas de escucha, la verdad es que es un podcast que a mí me sorprende, pero de a poquito va como llegando a lugares impensados. Así que esta es una vidriera, cuenten un poco de ustedes. Bueno, mis redes son sexualidad.inclusive, no inclusiva, siempre se confunde. Es inclusive, inclusive seas narigón, gordo, flaco, viste como inclusive autista, no autista, o sea, inclusive, sí, sexualidad.inclusive. Mi rol, aparte de profesional sexóloga, es acompañar en capacitaciones, en talleres. Y hace unos años me entré en el tema de ser autora, ¿no? Y coautora de algunos libros. Todos abordan la educación sexual porque mi base está en la psicoeducación sexual. Creo que la psicoeducación es algo fundamental, digamos, ¿no? Y entonces así acompaño infancias, adolescencias y vida adulta porque las adolescencias que acompaño crecen. Y seguimos de la mano. Y los libros que tengo, bueno, el que tenemos junto a Fran de Sexualidades y Autismos, después tengo otro con otros autores que es Género, Diversidad Sexual, sí, así, Adolescencia, sí, así. Y después el último, el recién salido del horno, digamos, es Así soy yo, que es Sexualidades en la Infancia. Y ahí le doy a Fran la voz, así muestra sus tantas tareas. Ah, bueno, repetir mi Instagram, no era una comanda. @soy autista_Fran Riva. Nada, como dijo Vero, participé en un capítulo del libro que convocó Vero, que le agradecí infinitamente. Justo hace poco estaba escribiendo un artículo y ahí ponía que ese libro había sido como una de las tantas formas de materializar todos los saberes y cuestionamientos que había tenido en sexualidad y discapacidad durante mucho tiempo, ¿no? Hoy en día me dedico a eso, en realidad, a capacitar y educar en torno a las sexualidades y el autismo, desde lo vivencial, desde lo teórico si lo requieren, porque siempre es importante para la gente lo teórico, como para validar la voz, eh, y la militancia. Es ahorita como a lo que me dedico al 100, y eso. Buenísimo. La verdad es que, por supuesto, me quedo pensando en un montón de cosas y justamente por algo este podcast se llama Hora de Pensar, ¿no? Porque mi objetivo más ambicioso es que las personas que lo escuchan no se queden con nada cerrado, sino que justamente esto abra las cabezas hacia seguir investigando, hacia seguir dando vueltas por ahí, por supuesto. Yo voy a leer y recomiendo a la gente los libros de Vero y por supuesto, sobre todo en el que participó Fran, ¿sí? Y bueno, surgirá en algún momento algún episodio, otro episodio juntos, así que les agradezco de mil amores por haberme enseñado, por haberme dado este espacio y bueno, a seguir la vida, como quien dice. Así la vida me gusta. Gracias a vos, Mauricio. Creo, con Frank, estamos súper alineados en esto, en que el aporte es un granito de arena, ¿no? Como pequeños aportes para grandes cosas, ¿no? Y esto de seguir pensando es maravilloso, que yo creo que, no sé, siempre estoy estudiando porque ni de casualidad tengo resueltas las preguntas, sino que se me vienen nuevas y las viejas es como que me las vuelvo a preguntar y capaz que cambian el significado con el tiempo. Ah, bueno. Era una contradicción con el libro, pero bueno, agradecerte realmente este espacio porque creo que es importante pensar.
y escucharnos. Gracias. Así que muchas gracias. Gracias. Sí, igual. Gracias por el espacio, gracias a Vero por convocarme. Siempre es súper cómodo y seguro trabajar con ella y estar con ella en otros espacios. Sí, como dice Vero, es necesario hablar de sexualidad, ¿no? Hace un rato le decía, con que una persona nos escuche y se cuestione, ya está. Ya logramos un montón, porque la sexualidad es un tema súper incómodo, da mucho miedo, ¿no? Entonces, si hay personas que llegan hasta este minuto del podcast, yo creo que ya se están tensionando muchas cosas. Bienvenida a la incomodidad. Me parece que una palabra con la que me quedo, que dijiste varias veces, Fran, es incomodidad. Y de tantas veces que lo dijiste ya empieza a ser cómoda. Y un poco esa es la idea de esta conversación, me parece, ¿no? Que aprendamos a vivir en la incomodidad para aceptar las diferencias. Así que millón de gracias. Para cerrar este episodio, solo resta pedirles, como lo hago siempre, que desde donde estén escuchando el episodio pongan seguir. Acordate que hay varios episodios disponibles y si te gustó mi podcast, por favor, recomendalo a tus conocidos. Acordate que HDP Hora de Pensar es posible gracias a tus escuchas. Yo no percibo ningún rédito monetario. Mi mayor placer es saber que lo escuchás. Enterarme que este podcast se está moviendo por diferentes países, por diferentes provincias. Y además de que siempre dejo la posibilidad de responder alguna encuesta o poner alguna opinión dentro del podcast, si querés podés dejarme un comentario en Instagram. Like, comment, and subscribe. Donde me encontrás como El Psicólogo y Sexólogo. Gracias por llegar hasta aquí y espero de todo corazón que esta hora haya servido para pensar. HDP. Hora de pensar.